Hola y bienvenidos. Hoy nos vamos a meter de lleno en el complejo y a veces intimidante mundo de las reorganizaciones corporativas chilenas. A ver, las transformaciones, divisiones y fusiones son herramientas estratégicas fantásticas, de eso no hay duda, pero también esconden un verdadero campo minado tributario. Un solo paso en falso al determinar el capital propio tributario o un pequeño descontrol en los registros de rentas empresariales puede detonar contingencias gravísimas. Así que hoy vamos a desmitificar toda esta estructura técnica que mantiene a las empresas a salvo de las fiscalizaciones. Pensemos en esto por un segundo. ¿Está esa próxima reorganización corporativa al borde de ser impugnada por el SI? Porque, seamos honestos, cuando se trata de impuestos, las buenas intenciones simplemente no bastan. Los riesgos que se corren son inmensos. Un pequeño error en los detalles técnicos, como un mal cálculo en el capital propio, es suficiente para desencadenar severas retasaciones y hacer que nos caiga todo el peso de las normativas antielusión. Bueno, para desarmar todo este tema, nuestra hoja de ruta de hoy incluye 5 puntos. Número 1, los riesgos de la reorganización. 2, el desafío del capital propio. 3, la asignación proporcional de los RRE. 4, la excepción del DDNA. Y 5, la legítima razón de negocios. Empecemos de una vez con el punto número 1, riesgos de la reorganización, o como me gusta llamarlo, el campo minado tributario. Y es que el derecho tributario está literalmente minado de reglas estrictas. Cuando las sociedades se dividen o se fusionan, ¡pum!, el radar del Servicio de Impuestos Internos se enciende automáticamente. Y claro, ahí es cuando la norma general antielusiva entra a la cancha. Si miramos el catálogo de esquemas tributarios, hay maniobras específicas que atraen fiscalizaciones de inmediato. Cosas como crear un goodwill o mayor valor de forma artificial usando sociedades instrumentales. Fusionar empresas con el único fin de absorber pérdidas acumuladas sin ninguna justificación operativa real. O extinguir deudas entre empresas del mismo grupo solo para no pagar impuestos. Son trampas muy comunes. Pasemos al punto 2. El desafío del capital propio. Los verdaderos cimientos de este proceso. Para que quede súper claro, absolutamente toda reorganización descansa sobre un cálculo impecable del capital propio tributario, el famoso CPT. Si este cimiento está un poquito agrietado, toda la estructura se nos viene abajo. El CPT es básicamente la diferencia estricta entre los activos y los pasivos exigibles, pero valorizados siempre bajo normas tributarias no financieras. Esta cifra es la pieza crítica de todo el rompecabezas porque es la que determina las rentas afectas y va a dictar matemáticamente cuánta riqueza tributaria hereda cada nueva entidad. Ojo acá, porque el peligro real aparece cuando los números están en rojo. Un capital propio tributario negativo es, en esencia, una pérdida tributaria provisoria. Y la ley aquí es implacable. Este saldo negativo jamás, pero jamás, se hereda a las nuevas empresas en una división. Se queda atrapado exclusivamente en la empresa madre. Entonces, la única forma técnicamente viable de dividir una empresa bajo estas condiciones es inyectarle más activos reales que pasivos a las nuevas entidades. Si no, simplemente no se puede. Lo que nos lleva directo al punto número 3. Asignación proporcional de los RRE. Veamos cómo se distribuyen los registros. Imaginen que repartir los registros de rentas empresariales, los RRE, es como intentar servir el contenido de una gran jarra de agua en varios vasos más pequeños, pero buscando una proporción matemáticamente exacta. No es al azar. Primero, hay que hacer un corte de los saldos acumulados. Las rentas afectas o RAI, las rentas exentas o REX y los saldos de créditos, el SAC. Después de eso, se calcula una proporción basada estrictamente en el capital propio tributario que acabamos de hablar. Y finalmente, se distribuye esa misma cuota exacta en las nuevas compañías. Es un ejercicio de simetría aritmética total, al milímetro. Ahora, existe una especie de botón de escape a esta regla matemática del CPT. Si resulta que hacer la asignación basada en el valor tributario genera distorsiones comerciales terribles, la empresa puede solicitar usar el patrimonio financiero. Pero, y este es un pero gigante, esto no es automático. Requiere una petición formal al Servicio de Impuestos Internos y atención con esto, la autoridad tiene un plazo fatal de apenas 15 días para evaluar si hay perjuicio fiscal. Una solicitud tardía anula por completo cualquier posibilidad de usar esta excepción, así de estricto es. Pasamos a nuestro cuarto punto, la excepción del DDAN, la vinculación al activo físico.
A ver, mientras el RAI y el REX siguen esa regla rígida de la proporción que acabamos de ver, el registro DDAN viene a romper todos los esquemas. No estamos hablando de una cuenta de dinero líquido, es un control puramente técnico. Lo que hace es rastrear el beneficio temporal que se obtuvo por aplicar una depreciación acelerada a las maquinarias en lugar de usar la depreciación normal. Y este es un control exhaustivo que tiene que llevarse bien, activo por activo. Lo fascinante acá es el contraste conceptual. Los registros tradicionales, como decíamos, se cortan y se reparten de forma abstracta, como un pastel, dependiendo del porcentaje del CPT. Bueno, el DDAN funciona más bien como una etiqueta de seguridad pegada con superpegamento a una máquina física. Si, por ejemplo, en una división de la empresa, una de las nuevas entidades se lleva los tractores, se tiene que llevar obligatoriamente todo el registro DDAN que esté asociado a esos tractores físicos. Y aquí da exactamente igual qué porcentaje del capital propio le haya tocado. El DDAN sigue al activo físico, siempre. Y así llegamos al quinto y último punto, que es el más estratégico de todos, la legítima razón de negocios, o LRDN, actuando como nuestro gran escudo legal. Porque, piénsenlo así, incluso si los números del CPT cuadran perfecto, incluso si los registros están impecables, todo se puede derrumbar si no hay una defensa sólida detrás. La doctrina oficial del SEI es lapidaria en esto. Reorganizar toda una estructura corporativa teniendo como única y exclusiva motivación el pagar menos impuestos es inválido. Punto. Si al final de toda la operación las empresas siguen haciendo exactamente lo mismo que antes, pero pagando menos, el SEI lo va a asumir como una simulación. Y acá es exactamente donde explota la mina que mencionamos al principio. El artículo 64 del Código Tributario le da a las autoridades fiscales un poder enorme. Pueden, literalmente, ignorar los valores que la empresa asignó y retasar toda la operación a precios de mercado. Es el terror absoluto de los asesores corporativos, porque desencadena un recálculo destructivo de impuestos, multas masivas y años de litigios súper complejos. Pero respiremos, porque no todo está perdido. A finales de 2024 se publicó la Ley 21713, que vino a traer muchísima certidumbre a este caos. Esta normativa formalizó de manera explícita que la legítima razón de negocios es la defensa legal definitiva. Es decir, si se logra demostrar una LRDN real, se bloquean por completo esas temidas facultades de tasación del artículo 64. Eso sí, para usar este escudo no basta con decir, lo hicimos por motivos comerciales. No, hay que probarlo con un checklist de sobrevivencia riguroso. Hay que hacerse preguntas serias. ¿Se está dividiendo la empresa para aislar riesgos operativos reales? ¿Se está preparando una sucesión familiar directiva? Además, tiene que haber sustancia. Las entidades resultantes no pueden ser simples cascarones vacíos. Deben mantener el costo tributario riguroso de los activos en el CPT y, sobre todo, dejar un rastro de documentos, actas e informes que sea completamente a prueba de balas. En resumen, una legítima razón de negocio sólida transforma algo que el SI podría ver como una maniobra tributaria sospechosa en una evolución estratégica corporativa 100% protegida por la ley. Un archivo bien armado que realmente demuestre que se busca rentabilidad, eficiencia operativa o expansión en el mercado, convierte lo que parecía un simple ajuste de impuestos en una decisión empresarial blindada. No se trata solamente de cumplir con las matemáticas del CPT, se trata de poder contar y sobre todo respaldar la verdadera historia comercial detrás del negocio. Entonces, para ir cerrando. Sí, la precisión técnica en registros como el RAI o el DDAN es absolutamente innegociable, pero sin un propósito estratégico real de fondo, la estructura entera es solo un espejismo en medio del desierto tributario. Es vital analizar la viabilidad a largo plazo de estos movimientos. Así que la gran pregunta que queda sobre la mesa hoy es, ¿tienen esos procesos de reorganización un propósito comercial inquebrantable? ¿O son solo una ilusión tributaria esperando pacientemente a ser auditada? Piénsenlo.